cada uno de nosotros, más abundantemente que lo podamos ver, y de esa manera alabar aún más tu nombre. Lo imploro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos la Escritura, hermanos, por favor, primera a los Corintios, capítulo número 15. Y leamos este versículo número 10. Primera a los Corintios 15, 10. Dice la Escritura: pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una vez más, hermanos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en el contexto el apóstol Pablo hace saber lo que ha estado predicando a las iglesias. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Y en ese contexto dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y muchachos de primaria, por la gracia o secundaria que todavía estén aquí, por la gracia de Dios han llegado a esto y serán lo que el Señor permita que sean. Los muchachos de la universidad, ahora con un título, por la gracia de Dios, son lo que son. Y pudiera yo decir de esta forma: el currículum que tienen ahora en su vida es por gracia. Eso se lo van a pedir en un empleo: danos tu currículum. Y tenemos que ahí embellecernos, ¿no? Y poner tantas cosas para lograr alcanzar un empleo o un buen empleo. El apóstol Pablo tenía un tremendo currículum, si lo podemos llamar así. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vaya currículum. Esto es antes de llegar a Cristo, y después, al ser rescatado por la gracia del Señor, también escribe esto. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Vaya, qué asombroso, hermanos. Miren lo que he padecido, diría el apóstol Pablo. Este es mi currículo, tanto de hebreo como ahora de creyente. ¿Quién tiene uno como el que yo tengo? Como si estuviera loco hablo, dice el apóstol Pablo. Tenía de qué jactarse, tenía de qué gloriarse, pero escribe también, tengo de qué confiar en la carne, pero todo eso lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esto es basura en su currículum antes de judío. Todo eso lo he perdido por la excelencia o llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, muchachos de universidad y que han terminado secundaria o preparatoria, pero en ocasiones más los universitarios tienen en qué confiarse, en sus capacidades, su preparación, su talento. Pueden decir, ahora me voy a abrir camino, ahora voy a forjarme una carrera, buscar un buen empleo y alcanzar las metas que regularmente nuestra sociedad nos indica que debemos de alcanzar. Y entonces van a gloriarse. Pero el apóstol Pablo escribe, no me conviene gloriarme. Solamente hay una cosa de la cual debemos de gloriarnos, la cruz de Cristo. Lean conmigo Gálatas 6:14, por favor. Lo leemos juntos. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si en algo me he de gozar, que sea en la cruz de Cristo. Si en algo he de alabar al Señor, es en la cruz de Cristo. Juan Bunyan narra eso en su libro clásico, que los niños deben leerlo, aunque es un libro viejo, pero es muy claro. El peregrino solo llega a tener bendición y paz en su vida cuando se hinca delante de la cruz de Cristo y su carga se cae. Y si no quieren leer el libro, que ojalá y lo lean, porque son más ahora del video que del libro, vean la película, muchachos, hermanos, busquen esa película en internet para sus niños, El progreso de peregrino, Juan Bunyan, tanto la película actual de hace unos 5 años o la de hace unos 30, cualquiera de las dos. Pero Bunyan dice, aquello que dio descanso y lo que provocó gozarse en aquel hombre que cargaba un fardo lleno de sus pecados, maloliente, y que cada día se agravaba más y más en él, fue su gozo cuando llega a Cristo y en la gracia fue salvo por arrepentimiento y fe. En eso es en lo que hemos de gloriarnos, en la gracia que ha sido derramada en nosotros, la máxima alegría en nuestra vida, nuestra máxima satisfacción y el máximo bienestar, el gozo de haber llegado a la cruz de Cristo. No hay más que eso, muchachos. Algunos de ustedes han oído hablar de este hombre que ya murió, Tom Landry. Él fue un entrenador de fútbol americano profesional, 30 años como entrenador de los Vaqueros de Dallas, 20 temporadas ganadoras, un hombre exitoso en el fútbol americano. Pero él dijo esto en su testimonio: siempre tuve una sensación de inquietud dentro de mí. Quería lograr algo, pero realmente no sabía lo que era. Cuando era niño, decía, en una pequeña ciudad de Texas,
y donde fue un asistente regular a la escuela bíblica dominical de su iglesia. Él decía que el fútbol era lo más importante para su vida. Cuando estuvo en secundaria decía, si tan solo fuera parte de un equipo campeón y yo pudiera tomar la bola y ser el corredor, sería mi mayor dicha. Y eso logró en tercero de secundaria. Y ya saben los norteamericanos a esa edad, hermanos, y más de fútbol americano, unos refrigeradores. Y lo logró. Fue el mejor corredor de la secundaria de su tiempo. Pero su alegría o su emoción, dice él, se disipó rápidamente. Llegó a la universidad y tuvo grandes éxitos como jugador de fútbol americano. Participó en el Tazón del Azúcar y en el Tazón de la Naranja, muy conocidos en Estados Unidos. Pero esos no fueron suficientes para satisfacer la inquietud que estaba dentro de él. Llega al fútbol americano y sucede igual, lo mismo. La NFL, donde miles o millones de jóvenes intentan llegar en Estados Unidos a ser parte de esos equipos profesionales, Tom Landry lo consigue y queda igual. Hasta cuando ya es entrenador, una invitación a un grupo de estudio bíblico en 1958 cambia su forma de pensar y le da una respuesta a su búsqueda de paz. Dios comenzó a abrir los ojos del entrenador y hubo una diferencia muy grande entre, dice él, el simple feligrés constante a la congregación o a la iglesia, a una vida realmente piadosa y consagrada al Señor. Yo entregué mi vida a Cristo y descubrí lo que Jesús quiso decir cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, declaraba Tom Landry, este es realmente el factor más importante en mi vida, mi fe en Jesucristo. Cuando usted acepta a Cristo, Él se convierte en lo primero en su vida y esta prioridad es la que me da la paz. Por gracia soy lo que soy. Y fue los que lo conocieron, entre ellos el hermano Rudy Hernández, que muchas veces vino a predicar a esta iglesia y que muchos de ustedes lo recuerdan, fue un buen cristiano. Y su mayor gloria no fue ganar 2 supertazones con el equipo de los Vaqueros de Dallas. Fue la cruz de Cristo en su vida. Así que, muchachos, pueden llegar a tener un gran currículum y un gran empleo, pero el verdadero gozo en su vida ha de ser Cristo. Y si no lo es, entonces preocúpense. Porque si su gozo es otra cosa, que no es la cruz de Cristo, su máxima dicha y su máxima búsqueda no es el Señor Jesucristo y la honra y la alabanza a su nombre, entonces preocúpense, porque como el entrenador Landry dijo, yo era un feligrés más, hasta que entendí o fue guiado a Cristo y entender que la vida en abundancia solamente está en el Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios soy lo que soy en el currículum y esta gracia no debe de ser en vano. Dice el versículo que leímos al principio, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y la gracia derramada en nuestras vidas de parte del Señor no debe de ser en vano. Tiene un propósito. Es sumamente doloroso, realmente doloroso ver que muchos jóvenes, hombres y mujeres han logrado avanzar en su carrera profesional y tener éxitos. Pero esa gracia que ha sido derramada en sus vidas no produce nada en bienestar para
para la honra y gloria de Dios, en bienestar para la congregación o en el prójimo que está necesitado. Solamente ha sido un medio para alcanzar sus metas económicas, pero no ha sido un medio para ser de bendición a los que más lo necesitan. He sido testigo, hermanos, y entré a esos salones de clases de primaria, donde mujeres y hombres que habían sido capacitados en las normales, donde estudiaron, perdían terriblemente el tiempo con sus alumnos. Habían recibido de gracia una capacitación para guiar en la educación, en las primeras letras a niños, y los hacían desperdiciar el tiempo. Y dicen, creo, los profesores de primaria, si hay un buen primero, hay un buen segundo y tercero y cuarto y así sucesivamente. Si se les enseña la disciplina del estudio a los niños en sus primeras edades, entonces la tendrán en su vida postrera. Pero si el maestro desperdicia ese tiempo, la gracia que se derramó en él, gracia común, fue en vano. Pero qué gozo cuando vemos como congregación, y realmente, muchachos, es un gozo, cuando vemos que en sus primeros años de formación universitaria dicen: lo que estoy aprendiendo lo pongo a la disposición del maestro. Lo que el Señor me está dando lo traigo y lo presento como ofrenda, mi ser como ofrenda viva, agradable, sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor. Eso es realmente un gozo muy grande, porque edifica la iglesia y alaba y provoca que la iglesia alabe al Señor. Hudson Taylor, el misionero en el interior de China, tenía estudios de medicina, y eso Dios lo usó para llegar a tantas almas que llegaran a Cristo Jesús. Eric Liddell sabía correr y ser un buen atleta, y usó la capacidad física para honra y gloria de Dios. La gracia de Dios no fue en vano en la vida de este hombre. Albert Schweitzer, hermanos, misionero bautista que en 1952 recibe el Premio Nobel de la Paz, la gracia de Dios en su vida no fue derramada en vano. Filósofo, médico, teólogo, músico, excelente organista para interpretar Juan Sebastián Bach, himnólogo y quién sabe cuántas cosas más, para honra y gloria de Dios, donde la gracia no fue en vano. Hombres y mujeres llenos de talento, pero con fe en el Señor Jesucristo en sus vidas, y esto provocó que la gracia no fuese en vano. Por eso el apóstol Pablo dice: he trabajado más que todos ellos. Y algunos dirían: ¡qué arrogancia de Pablo! Pablo está lleno de soberbia. Pero él declara: no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y muchachos, deben tener en su mente y en su corazón: debo ser el que más trabaje en la viña del Señor. Debo ser el que más sirva, no para honra y gloria de ustedes, sino por la gracia que ha sido derramada en sus vidas, para que la gracia no sea en vano. Por la gracia de Dios, David fue lo que fue, el rey David. Por la gracia de Dios, Salomón fue lo que fue, aun con sus terribles fallas. Por la gracia de Dios, los profetas fueron lo que fueron, los apóstoles, y nosotros también. ¿Cómo se edifica la iglesia? Por la participación esmerada de cada uno de sus miembros, diciendo que la gracia de Dios en mi vida no sea en vano. Uno de los últimos días que estuve como pastor en Puerto Vallarta, les dije a los miembros de esa iglesia: era un templo muy sencillo, pequeño, pero como todo templo necesita
cuidado y mantenimiento. Y les dije a los miembros, yo sé quién de ustedes con sus manos hizo esta mesa donde estaba nuestro pequeño teclado. Yo sé quién de ustedes buscó los medios para que tengamos esa puerta. Yo sé quién de ustedes ha intentado que nuestro piso esté lustroso. Yo sé quién de ustedes domingo a domingo limpia. Y fui diciendo una y otra cosa. Puedo decir en parte esto de la primera iglesia bautista de Guadalajara. Aunque yo no fui partícipe de la construcción de ese templo nuevo, yo sé quién estuvo allí en los andamios. Yo sé quién donó grandes cantidades de dinero. Yo sé quién trabajó en las bancas. Aquí no sé quién lo ha hecho, pero Dios lo sabe y espera que lo sigan haciendo. La obra misionera solamente avanza cuando los hombres han recibido de gracia y de gracia dan. Y son lo que son por la gracia de Dios. Solo el Evangelio se extiende cuando la gracia de Dios en nosotros no es en vano. Así que, Iglesia Bautista de Emanuel, hay muchas cosas por delante para ustedes que ustedes y yo no sabemos, pero que la gracia de Dios en su vida no sea en vano. Que la gracia de Dios en su vida traiga fruto y puedan decir, he trabajado. Si no más que todos, pero he hecho mi mayor esfuerzo, utilizando los dones y talentos que Dios me dio. La carrera que me ha dado, el empleo que me ha concedido, los bienes económicos que en su gracia me han sostenido. Y entonces, hermanos, podemos declarar todos, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Muchachos que terminaron su universidad, el Señor espera que la gracia en sus vidas no sea en vano, sino que produzca fruto. Felicidades, hermanos, qué dicha para ustedes. Imagino haber estado en el acto académico donde se nombró o se dijo el nombre de sus hijos y dándoles su reconocimiento como la licenciatura que hayan estudiado. ¡Qué gozo! Pues será mayor gozo cuando eso lo apliquen a la obra del Señor. Mucho mayor gozo. Leamos una vez más y oramos. Versículo número 10, 1 Corintios 15:10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Inclinemos nuestros ojos y, hermanos, en su corazón, por favor, les suplico que oren y se pregunten o le pregunten al Señor. He trabajado, Señor, la gracia que has derramado para conmigo no ha sido en vano. Y si percibe que no ha hecho lo que sabe que puede hacer para la edificación de la congregación, si percibe que no ha hecho lo que sabe que debe hacer para la edificación o el servicio de los necesitados, si percibe que la gracia de Dios en su vida ha sido en vano, entonces hable con Él y pida perdón porque está desperdiciando
su talento, sus dones, su vida. Señor, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias por los muchachos que hoy han pasado al frente en esta tu congregación y tú les has permitido terminar una etapa en su vida estudiantil. Gracias por los muchachitos que han concluido primaria. Gracias, Señor, por ellos. Gracias te doy por los de secundaria, entre ellos mi hijo, te doy muchas gracias por ello. Gracias por los de preparatoria y universidad. E imploro que estos jóvenes que han concluido su preparación universitaria, su licenciatura, Señor, esta gracia que tú les has dado, que no sea en vano en sus vidas, sino que tu Espíritu Santo los impulse a trabajar en tomar esto que les das para honra y gloria tuya, para la edificación de la iglesia, para el auxilio de los necesitados que aún no te conocen, para la obra misionera o el evangelio en su vida cotidiana. Y todos nosotros, Señor, adultos y ancianos que estamos aquí, concédenos esforzarnos en servirte de una u otra forma, la forma que tu Espíritu nos indique, según el talento y los dones que nos has dado, para que la gracia tuya en nuestras vidas no sea en vano y podamos declarar: por gracia de Dios soy lo que soy. Que así sea en esta iglesia, Señor. En el nombre de Cristo lo imploramos. Amén. Damos gracias al Señor por este hermoso mensaje y la voz de nuestro hermano. Que el Señor le siga bendiciendo, hermano. Y hay un himno precioso que habla de la gracia. Pequeño el himno, entonemos 3 estrofas, luego le pediremos a nuestro hermano pastor que nos despida y entonaremos la 4ª estrofa. Gracia admirable, dice el himnólogo, 183. De pie, hermanos. Te alabamos, Padre Celestial, porque por tu gracia estamos aquí.
Por tu gracia hemos llegado a ser lo que somos. Por tu gracia seremos al final el fruto de tu gracia. Señor, te alabamos y queremos pedirte, Señor, que tu gracia preciosa, inmensurable, infinita, siga obrando en nuestras vidas, que sigamos siendo objeto de tu gracia en todo lo que hacemos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestros sentires. Padre Celestial, bendice a cada uno de los que estamos aquí y llévanos en tus manos. Concede que seamos conductos de tu gracia para otros que nos rodean. Bendice, Señor, las actividades de este día. Glorifica tu nombre en todas las cosas que se han de hacer, en la predicación de tu palabra, en el testimonio, en la capacitación. Te lo rogamos todo esto, Señor, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.